en todos los casos, tanto en contagios como también en las muertes. Varios expertos coinciden que se trata de las nuevas variantes que ya circulan por el mundo. Pero otro aspecto importante, además de los hospitalizados, tiene que ver con el abastecimiento del oxígeno a nivel nacional. Como en la primera ola, Carlos, amigos, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué tan útil será para las personas que tienen familiares con coronavirus dicho abastecimiento? Nos atiende Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le va, Alicia? Muy buenos días. Bienvenida a la Rotativa del Aire. Muy buenos días, Jaime. También un saludo especial para Carlos. Entiendo que han venido acumulando información, data, que es lo que más se necesita, y se ha iniciado desde su salud, luego de una recomendación de la Defensoría, la publicación de un reporte sobre precisamente la situación del oxígeno medicinal a nivel regional y nacional. Esto sería fundamental que los usuarios, la gente, lo pueda tener actualizado para saber a dónde recurrir, qué cantidad de oxígeno queda. ¿Es eso posible? ¿Cómo se está construyendo esta data? Efectivamente, Jaime, como tú lo has planteado, la población tiene derecho a estar bien informada, más aún en un contexto de pandemia, y ya desde el año pasado la Defensoría del Pueblo viene demandando que se generen datos y que se le explique y que se le comunique adecuadamente a la población, especialmente sobre los principales indicadores que tienen que ver con esta pandemia. Y yo quisiera recordar que el año pasado el Defensor del Pueblo presentó en julio un mapa regional del oxígeno, porque en ese momento no había información clara ni tampoco indicadores públicos sobre el oxígeno medicinal, que hay que recordarle a la población que es un medicamento y en este contexto es un medicamento esencial para atender a los pacientes. Pero después de presentar el mapa regional por parte de la Defensoría con data que recogía la propia Defensoría, hemos insistido que el propio Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, sean los que recojan la información de todos los hospitales y clínicas y además que elaboren un reporte diario del oxígeno medicinal. Tras 10 meses ya de avanzada esta pandemia, en esta semana, felizmente, y como tú lo has mencionado, por una recomendación de la Defensoría del Pueblo, ya desde esta semana se ha empezado a publicar un reporte diario de la disponibilidad de oxígeno medicinal que tiene que permitirnos al menos 3 aspectos. Primero, que tanto las autoridades como la población utilicen esa información para tomar decisiones adecuadas. Especialmente en estos días, por ejemplo, hemos venido informando sobre la carencia grave ya y la ausencia, en verdad, ya por ejemplo, de camas UCI. El día de hoy, por ejemplo, solo quedan 4 camas UCI en Lima Metropolitana y el Callao. Y de esa misma manera hay que informar sobre la disponibilidad diaria y además la tendencia de cómo va el consumo del oxígeno a nivel nacional. Y esa Alicia, data tiene que ser parte de la rendición de cuentas de las autoridades. Es cierto. Alicia, a ver, si nos trasladamos al año pasado, básicamente entre mayo y junio, o quizás julio, que fue la etapa más dura, encontramos una deficiencia notable en cuanto a la información sobre el abastecimiento de oxígeno y también de camas UCI. De un tiempo a esta parte, ¿esas deficiencias se han podido superar o es que como se dice, no hemos podido salir de esa situación que tanto nos agobió, repito, en esa etapa, de mayo a junio o julio del 2020? Bueno, en estos 10 meses, varios hospitales, a través ya sea de salud, de los gobiernos regionales, del propio MINSA, ¿no? Han implementado, por un lado, más plantas de oxígeno, han adquirido han adquirido, digamos, la logística que se requiere para implementar, por ejemplo, las redes de distribución dentro de los hospitales. Hay que explicarle a la población de que el oxígeno llega al paciente a través de una red que está instalada en el hospital o a través de un cilindro o balón. Entonces, en el Perú, a diciembre existen, por ejemplo, ahora 82 plantas generadoras de oxígeno.
y también dentro de varios hospitales existen existen tanques criogénicos que reciben y almacenan el oxígeno. Entonces, hay actualmente una mayor disponibilidad de oxígeno, porque sí ha habido, digamos, un esfuerzo, pero lo que está por verse es si esa disponibilidad que se tiene ahora va a alcanzar dentro de un mes. Exactamente. Yo quisiera darle dos cifras que son preocupantes desde el punto de vista de la Defensoría. Permítanos ahí, Alicia, tenemos que ir a un corte. Guarde esas cifras, le pido por favor. Vamos a ir a la pausa. Todavía tenemos más minutos para conversar con usted y le dejo planteada también la otra situación que tiene que ver con los hospitalizados, que se han duplicado solamente en apenas un mes. Alicia Abanto, adjunta para la Defensoría, para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, está con nosotros. Vamos a ir a la pausa, ya lo dijimos, y muy atentos porque lo que Alicia nos va a contar tiene mucho que ver con los días, semanas que vienen en cuanto a cifras, cantidades de camas y sobre todo lo que nos enfrentamos los peruanos. Ya regresamos. 7:18 de la mañana, aquí la rotativa del aire, hoy martes 19 de enero, somos Carlos Villarreal y Jaime Chincha, hasta las 8 de la mañana estamos conversando con Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Dejamos planteada la pregunta para Alicia en torno a los hospitalizados por COVID-19. Según se da cuenta, se están internando 215, 216 personas al día en promedio, con lo cual lo que toca preguntar es ¿cuántas camas nos quedan? ¿En qué situación nos encontramos? Se habla de una ocupabilidad del 91%. ¿Se van a comprar más camas? ¿Es una demanda que está haciendo la Defensoría? Efectivamente, Jaime, hay que analizar las cifras y también comprender qué implica tener una cama de hospitalización, ¿no? Como estaba explicando hace un rato, el oxígeno llega al paciente a través de una red que está instalada en el hospital, ¿no? Esa red, el punto final de esa red es obviamente una cama de hospitalización, donde el paciente va a recibir precisamente el medicamento. Y por otro lado está el cilindro o el balón de oxígeno que puede ser administrado, claro, lamentablemente lo que vemos en el Perú, por ejemplo, es que a veces hay pacientes que están en sillas, sentados en sillas, recibiendo un balón de oxígeno. Pero si miramos, por ejemplo, la disponibilidad de camas de hospitalización donde tiene que haber oxígeno, desde luego, tenemos que tener en cuenta... Perdón. Sí, no te preocupes. Continúa. Por favor. Perdón. Hay que tener en cuenta sobre el tema de las camas de hospitalización que hace un mes existían 4.265 camas más hace un mes. Es decir, hoy tenemos 4.265 camas menos, ¿no? Si tenemos en cuenta que hoy solo quedan, digamos, disponibles 6.852 camas, ¿no? Y si seguimos disminuyendo el nivel de camas como en el último mes, eso significa que a fines de febrero o en marzo tendríamos en verdad dificultades muy serias con el tema de la disponibilidad de las camas, ¿no? Porque tú mismo lo has explicado, el ritmo de disminución de las camas de hospitalización que implican la posibilidad de recibir oxígeno como medicamento ha disminuido de manera muy significativa en este último mes, a un ritmo, digamos, de prácticamente 4.200 camas en un mes, ¿no? Alicia, y bueno, recordamos que cuando surgió la pandemia y el tema de la falta de camas UCI, se estableció un convenio entre Estado y clínicas privadas justamente para la atención de pacientes graves en estas unidades de cuidados intensivos. En la evaluación que seguramente ha hecho la Defensoría del Pueblo, ¿qué tan eficaz resultó y cómo se podría aplicar en esta nueva etapa en la cual ya empezamos la segunda ola de contagios? Y lo que se dice que lo que se viene es terrible. Sí, al respecto creo que es muy importante que las autoridades del sector salud, empezando por el Ministerio de Salud y también su salud,
puedan dar más explicación a la población sobre cómo se está manejando la disponibilidad, por ejemplo, de camas de hospitalización de cara a los próximos 2 meses, y también explicar, por ejemplo, cuál es la posibilidad de ampliar más camas de hospitalización a través de estos mecanismos de atención temporal, ¿no? Lo que hemos visto por ejemplo, las camas que se instalan en carpas, ¿no? Sí. Pero también en este punto, igual que lo que sucede con las camas UCI, aunque digamos con otras dificultades, también se requiere personal médico, porque finalmente este es un servicio que hay que verlo y entenderlo también de manera integral. Se necesita tener la previsión de a cuánta capacidad real hay de aumentar personal médico, enfermeras, médicos, etcétera. El problema está, Alicia, en que, por ejemplo, hace unas 2 o 3 semanas escuchamos a la propia ministra de Salud decir que no se iban a contratar más médicos, más profesionales, más personal, porque no había recursos y había que trabajar con lo que hay. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar una situación así si es que no contamos con el personal médico? Hablo de doctores y enfermeras en medida suficiente, ¿no? Ni que se acerque la cifra ideal. Añado ahí, perdón, Carlos, intensivistas. También, claro. Así es. Por eso, quisiera resaltar que desde la Defensoría del Pueblo recomendamos al Ministerio de Salud, ¿no? Y en verdad al Poder Ejecutivo, de que se tome en cuenta como indicadores que se puedan, digamos, explicar y además utilizarlos para la calificación ahora de la gravedad de la pandemia, ¿no? Se puedan utilizar tanto el indicador de disponibilidad de oxígeno y también la disponibilidad del servicio integral de atención para el paciente, teniendo en cuenta la cama y el oxígeno y el personal médico, porque si es como dice la ministra, de que ya no hay capacidad para crecer más en la oferta del servicio, ¿no? Si las cifras de contagios siguen creciendo a este ritmo que hemos visto en los últimos 30 días, prácticamente se tendrían que tomar medidas de previsión. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles serían esas medidas más recomendables para la Defensoría? En principio, las medidas tienen que estar, digamos, basadas en indicadores que sean leídos de manera integral. Y segundo, en función de esos indicadores, habría que tener la consideración, por ejemplo, de cuál es la situación a nivel de provincia, no solamente a nivel regional, sino también a nivel de provincia, Alicia, y tendrían que evaluarse de manera concreta si es que se van a necesitar, digamos, confinamientos o no. Claro, ¿no? Pero, Desde Alicia, luego, a nivel internacional, algunos países han tenido que hacer estas medidas. Le decía, ya las cifras lo que nos dicen es que estamos al borde. Y en algunos casos ya estamos en colapso. Entonces la pregunta de Carlos creo que tiene en el fondo el espíritu de que la Defensoría del Pueblo haga una invocación esta mañana a que si se va a mantener esa idea de no vamos a contratar a nadie, somos los que somos, estamos los que estamos equivocados. Porque se nos está pidiendo a la población cuidado extremo, protocolos mucho más rígidos y rigurosos, pero esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es el sistema de salud. Y si el sistema de salud sigue de precario hacia mediano y no se activa un sistema de contratación mucho más ágil, si no se activa de una vez el pago de 2 remuneraciones, salud, MINSA y cosas así por el estilo, las camas de los hospitales están acabando, pues al final se nos va a echar la culpa solamente a la gente, ¿no le parece? ¿Cuál es la invocación de la Defensoría del Pueblo, concreta? Desde luego, el Ejecutivo tiene que evaluar nuevas medidas. La Defensoría del Pueblo en este momento no va a establecer, digamos, una recomendación precisa de si hay que iniciar o no los confinamientos. Nosotros mismos lo que pedimos es que se utilicen más indicadores y más explicación también sobre los fundamentos para tomar decisiones, pero desde luego esas decisiones tienen que ser prontas, pero tienen que ser inmediatas para poder reaccionar ante lo que se viene, ¿no? Porque lo que se viene en verdad es una disminución significativa de la disponibilidad de camas de hospitalización también. Ya hoy prácticamente no quedan camas UCI y quedarnos sin camas de hospitalización y sin oxígeno es algo que hay que evitar. Le pedimos el máximo esfuerzo al gobierno, pero también a la población, porque desde luego a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen un rol crucial. Recordemos que en la primera ola algunos gobiernos regionales no estuvieron a la altura de la exigencia, y esto hay que también recordarlo en esta segunda ola,
el esfuerzo de todas las autoridades del nivel eso es lo fundamental, nacional y regional esfuerzo... es crucial. Exactamente, eso es crucial. El esfuerzo de todos, gobierno central, regionales, autoridades de salud y, por supuesto, la población misma. Muchas gracias, Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo. Y ahora